¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen nacer con una capacidad natural para prosperar, mientras otras, igualmente inteligentes, igualmente esforzadas, igualmente dedicadas, continúan dando vueltas en círculos sin entender que está mal? La respuesta te sorprenderá y probablemente va en contra de todo lo que te enseñaron. No es falta de talento, no es falta de oportunidad, no es falta de fe, es algo mucho más sutil, mucho más silencioso y mucho más devastador que cualquier obstáculo externo que hayas enfrentado. Y lo peor de todo, ese enemigo vive dentro de ti, actúa en tus decisiones, susurra en tus dudas y sonríe cada vez que te rindes. Dios está hablando contigo hoy porque llegó el momento de acabar con esto de una vez por todas. Lo que vas a descubrir tiene el poder de cambiar no solo tu mentalidad, sino la trayectoria completa de tu vida. La escasez no es una condición financiera, es una elección mental, y el elegido no puede continuar tomando esa decisión inconscientemente. Cada vez que el elegido actúa desde la escasez, está diciéndole a Dios que no cree en las promesas que fueron hechas sobre su vida. Está enterrando el talento por miedo a perder. Está guardando el pan cuando debería estar multiplicando los peces. Jesucristo no murió para que su pueblo viviera en la limitación. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. La abundancia comienza en la mente, en el corazón, en la forma en que el elegido decide ver el mundo a su alrededor. Lo que vas a encontrar aquí no es un contenido más de motivación, no es autoayuda superficial, no es promesa vacía, es un mapa construido sobre enseñanzas bíblicas y principios probados por personas reales que llegaron a resultados reales. Dios está preparándote para un nivel que exige una mente nueva, una identidad nueva, una forma diferente de ver los recursos. El favor de Dios ya está sobre ti, pero necesita un suelo fértil para producir fruto, y ese suelo es lo que se preparará aquí. Este contenido no es para todo el mundo, exige algo que la mayoría no está dispuesta a ofrecer: a honestidad. La disposición de mirarse por dentro sin filtro, de reconocer dónde está actuando la escasez en tu vida. El pueblo especial de Dios no es aquel que nunca se equivocó, es aquel que tiene coraje de enfrentar sus propios errores. La gracia y el perdón de Jesucristo existen para liberar al elegido del peso de lo que fue y lanzarlo hacia lo que puede ser. No estás solo en este proceso. El Espíritu Santo está aquí, trabajando en cada palabra, en cada revelación. El despertar espiritual que está a punto de ocurrir llegará con la suavidad de una verdad que ya sabías, pero no tenías el coraje de abrazar. Dios te eligió para más ante, eligió para operar en la abundancia, no en la escasez. Te eligió para generar, no para disputar. Te eligió para vivir desde una identidad sólida, fundamentada en lo que Él declaró y no en lo que las circunstancias intentan imponer. Llegó el momento de sumergirse de lleno en lo que va a transformar para siempre la forma en que piensas, actúas y prosperas, porque el elegido que está al otro lado de este contenido es una versión que el mundo todavía no conoce, pero que Dios ya vio. Existe algo que nadie te contó sobre el mayo. Eres enemigo del elegido, y no viene de afuera. No es la competencia, no es la falta de dinero, no es la falta de oportunidad. Vive dentro de la mente, actúa en silencio y sabotea cada paso, antes incluso de que la persona se dé cuenta. Dios está hablando contigo hoy sobre esto, porque quien fue separado para un propósito mayo, Ere, no puede ser derrotado por un enemigo invisible. La mentalidad de escasez es una voz interna que susurra que nunca será suficiente, que el mercado está lleno o que el tiempo pasó. Lo hace con tanta naturalidad que la persona empieza a creer que ese pensamiento es verdad. No grita ni avisa que te está destruyendo. Actúa entre líneas, en las dudas, en las renuncias silenciosas. Es el miedo disfrazado de sentido común y la limitación vestida de prudencia. Y mientras el elegido no identifique ese patrón, seguirá dando vueltas en círculos sin entender por qué. Aparece cuando guardas información por miedo a que el otro crezca, o cuando rechazas una alianza por miedo a dividir el mercado. Aparece cuando cobras barato creyendo que nadie pagaría más, o cuando sientes un aprieto en el pecho al ver a alguien prosperar. Jesucristo enseñó que lo que sale del corazón es lo que contamina. La escasez comienza ahí, en las creencias profundas sobre ti mismo. El Espíritu Santo ilumina esas áreas para liberar. La liberación comienza cuando enfrentas con honestidad lo que ocurre dentro de ti. Se disfraza de responsabilidad. Piensas que eres cauteloso, pero estás paralizado. Piensas que eres realista, pero estás siendo pequeño.
impedimos que el favor de Dios se mueva, como el siervo que enterró el talento por miedo, mientras los otros multiplicaron lo recibido. Dios te prepara para multiplicar, exige coraje, confiar en el proceso incluso cuando los números aún no tienen sentido, exige actuar antes de tener condiciones perfectas. El plan de Dios es mayor que tu miedo. Él elige personas disponibles. La mentalidad de escasez se alimenta de comparación. Cuanto más miras a los lados, más sientes que te quedas atrás. Las decisiones tomadas en desesperación raramente llevan a buenos lugares. El elegido deja de correr la carrera de los demás. Dios no te comparó con nadie al crearte. Su tiempo es perfecto y el viaje del elegido no se mide con reglas mundanas. Fuiste ungido para un propósito y dones específicos. La escasez te ciega haciéndote creer que necesitas lo que el otro tiene. Reconocer esto es un momento de despertar, no de vergüenza. El mensaje es simple. No estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo renueva la mente. Las promesas de Dios no tienen escasez, desbordan y abundan para quien cree. Hay algo mayor esperando cuando entiendas quién eres realmente, lo que cargas y para qué fuiste separado. Hay una pregunta que el elegido necesita responder antes de cualquier estrategia, antes de cualquier paso, antes de cualquier decisión importante. ¿Quién soy yo, de verdad? No lo que el mundo dice, no lo que las circunstancias muestran, no lo que el historial de errores sugiere, sino lo que Dios dice que eres. Porque el perfil del elegido no se construye por conquistas externas, no se define por diploma, cuenta bancaria o reconocimiento social. Se define por una identidad establecida antes incluso del nacimiento, por un Dios que no comete errores y que eligió a cada persona con intención y propósito. Dios te eligió no porque eres perfecto, no porque nunca te equivocaste, sino porque Él ve en ti algo que muchas veces tú mismo aún no puedes ver. Todo parte de cómo la persona se ve, de lo que cree sobre sí misma y de cuánto está dispuesta a alinear su propia identidad con lo divino. El elegido no compite, colabora. Y eso no es ingenuidad, es sabiduría. El mercado y el reino de Dios son grandes para todos los que entregan valor. Mientras la mentalidad de escasez ve al otro como amenaza, el elegido ve al otro como aliado potencial, como una conexión que puede abrir nuevas puertas. Dos son mejor que uno, el hierro afila al hierro. Dios está actuando en tu vida precisamente a través de las personas que Él pone en tu camino. Piensa en Warren Buffett y Charlie Munger. Dos mentes que, juntas, construyeron algo que ninguno de los dos habría construido solo. La colaboración multiplica. El elegido no guarda menos se comparte. Cuanto más entregas, más recibes. No es misticismo, es un principio que Jesucristo enseñó repetidamente. El conocimiento compartido no disminuye a quien lo comparte. Al contrario, posiciona a esa persona como referencia, como autoridad ante el mundo. Grandes nombres como Dale Carnegie o Napoleon Hill se volvieron eternos, exactamente porque no guardaron lo que sabían. El pueblo de Dios distribuye abundancia. La abundancia de Dios es un río, no un lago. El río corre, abastece, transforma todo lo que toca. El lago que no tiene salida, se pudre. El elegido no espera condiciones perfectas para actuar. Actúa con lo que tiene, donde está, de la forma en que puede, y eso lo cambia todo. La parálisis por análisis se disfraza de preparación. La persona se queda estudiando, esperando el momento correcto, mientras el tiempo pasa y la oportunidad se va. Noé construyó el arca antes de ver la lluvia. Abraham salió sin saber el destino. David enfrentó a Goliat sin armadura de rey. Actúa en el tiempo de Dios. Espera que des el primer paso con fe. Y la fe sin acción está muerta. ¿Cuál es el primer paso hoy? Lo que más define al elegido es su identidad. No se deja definir por lo que falta, por lo que no llegó o por el pasado. El despertar espiritual ocurre cuando dejas de verte por las circunstancias y empiezas a verte a través de los ojos de Dios, que ven potencial y propósito. El Espíritu Santo está trabajando para remover capas de creencias limitantes. Cuando cambias quién crees ser, cambias lo que crees que es posible para ti. Uno de los mayores cambios mentales que el elegido puede tener en la vida es dejar de ver el mundo como un pastel finito, donde si alguien toma un pedazo más grande, queda menos para los demás. Esa lógica es antigua, es limitante y sobre todo,
es completamente contraria a lo que Dios revela a través de sus enseñanzas bíblicas. La abundancia de Dios no funciona como un stock que se va agotando conforme las personas prosperan. Funciona como una fuente que nunca se seca, que nunca disminuye para quien llega con fe y disposición para trabajar. El elegido que entiende esto, deja de competir por la cuota de mercado y empieza a crear nuevos mercados. Deja de disputar espacio y empieza a generar valor. Deja de mirar lo que el otro tiene y empieza a desarrollar lo propio. Ese es el movimiento que separa a quien se estanca de quien crece de forma consistente. Los recursos no son solo dinero, tiempo, energía, conocimiento, relaciones, creatividad, reputación. Todo eso es recurso. Libros como Padre Rico, Padre Pobre o El hombre más rico de Babilonia son herramientas que generan recursos mentales. Invertir en activos como el S&P 500 o empresas sólidas es para quien tiene la paciencia de permanecer. El elegido siembra y cosecha. Hay algo profundamente liberador en darse cuenta de que el éxito del otro no roba el tuyo. Dios está preparándote para operar en un nivel donde la prosperidad es una consecuencia natural de alinear mentalidad, fe y acción. El plan de Dios para ti nunca fue de limitación, siempre fue de expansión, como las estrellas del cielo. Esa es la lógica del reino, no sustracción, sino multiplicación, no disputa, sino creación. Nuevas puertas aparecen, nuevos recursos se revelan, no porque la vida se volvió fácil, sino porque el ente cambió. Pero entender que los recursos se generan es solo el primer pilar, porque de nada sirve saberlo si no puedes actuar. Existe un momento que todo elegido conoce bien, ese instante exacto en que la oportunidad aparece. El corazón se acelera, la mente ve el camino, y entonces algo se bloquea. Una voz interna empieza a listar todos los motivos por los que todavía no es el momento, todos los recursos que aún faltan, todos los riesgos que pueden salir mal, y el momento pasa, la oportunidad se va, y el elegido se queda con esa sensación incómoda de haber dejado escapar algo importante entre los dedos. Eso tiene un nombre: amparálisis por análisis, y es, quizás, el arma más sofisticada que la mentalidad de escasez usa contra el pueblo de Dios. Porque no parece sabotaje, parece prudencia, no parece miedo, parece responsabilidad, pero el resultado es siempre el mismo: inacción. Y la inacción, por más bien intencionada que sea, nunca generó fruto, nunca cumplió propósito, nunca honró las promesas de Dios. El mensaje divino que resuena a través de toda la Biblia es claro: muévete, actúa, anda. El paso en confía. El Espíritu Santo no fue dado para preparar a la persona eternamente, fue dado para capacitarla para actuar. La duda se alimenta de una ilusión llamada momento perfecto. El elegido que espera tener todo resuelto antes de actuar, va a esperar para siempre, porque el momento perfecto no existe. Es creado por la acción. Jesucristo nunca les dijo a los discípulos: esperen hasta estar listos. Les dijo: síganme. Y ellos fueron, sin manual, sin entrenamiento completo, sin garantías de que todo saldría bien. La gracia y el perdón de Dios existen precisamente para cubrir los errores del camino, para restaurar lo que se rompe. Dios no espera perfección, honra disponibilidad, y la disponibilidad se prueba con acción, no con planificación infinita. ¿Cuántas personas conoces que llevan años hablando de que van a empezar algo, pero continúan en el mismo lugar? El momento correcto es ahora. Con lo que tienes, ¿a dónde estás? Actuar antes de estar listo no es irresponsabilidad. Es fe en movimiento. David no esperó tener la armadura de Saúl para enfrentar a Goliat. Fue con lo que tenía, con lo que sabía. Fue exactamente la simplicidad de su acción la que reveló la grandeza de su unción. Jeff Bezos dejó un empleo estable. Howard Schultz fue rechazado. El denominador común no fue perfección, fue acción persistente. El elegido necesita desarrollar un sesgo hacia la acción. En la práctica, significa aplicar la regla de los 5 segundos. Cuando sientes el impulso de actuar, cuenta si actúas antes de que el cerebro encuentre un motivo para retroceder. Dios está actuando en tu vida a través de esas pequeñas decisiones diarias que, sumadas, forman el trayecto completo del propósito. Hay una promesa que el elegido necesita guardar. El error corregido vale infinitamente más que la perfección que nunca salió del papel. Lo que cancela el plan no es el error, es la parálisis, es la elección de no intentar. El elegido que entiende esto
deja de tener miedo de equivocarse y empieza a tener miedo de no intentar, porque no intentar es la única derrota que no tiene recuperación, y cuando ese cambio ocurre, algo aún más profundo comienza. Existe una diferencia fundamental entre el elegido y aquel que vive atrapado en la mentalidad de es que y z menos, y esa diferencia no está en el talento, no está en el capital, no está en las oportunidades que aparecen, está en algo mucho más profundo, silencioso y poderoso en la identidad. La forma en que una persona se ve a sí misma determina todo, lo que cree, que merece y cómo reacciona cuando la vida golpea. La mentalidad de escasez deja que la circunstancia defina la identidad. Cuando las cosas van bien, se siente capaz. Cuando se derrumban, se siente un fracaso. El elegido opera de forma inversa, que es la identidad la que define cómo ve la circunstancia, no al contrario. Dios te eligió antes de cualquier conquista tuya, antes de cualquier resultado, antes de cualquier prueba de que lo merecías. No eligió basándose en lo que hiciste, eligió basándose en lo que Él vio en ti. Y cuando empiezas a operar desde esa verdad, todo cambia. La identidad del elegido no es construida por el mundo, es revelada por Dios progresivamente a través de las enseñanzas bíblicas. Jesucristo sabía exactamente quién era antes de hacer cualquier milagro, antes de cualquier aclamación menos, y eso lo mantuvo estable en la prueba. La identidad sólida permite al elegido atravesar las tormentas sin disolverse en ellas. Es lo que lo hace continuar cuando los números no cuadran. No está solo. El Espíritu Santo es el arquitecto de esa obra, y trabaja con precisión, paciencia y un amor que no se rinde. Identidad por encima de las circunstancias significa actuar como quien has decidido ser, antes de tener las evidencias externas que lo confirmen. Significa presentarse como líder antes de tener el equipo. Significa invertir en ti mismo como si el éxito ya fuera una realidad. Un ejercicio práctico es la construcción de una declaración de identidad personal. Una afirmación clara sobre quién eres leída todos los días. La mentalidad de escasez te hace esperar a que las circunstancias mejoren para actuar. Pero la lógica del reino es, actúas primero, y las circunstancias responden. La prosperidad comienza en la mente y el corazón. Dios te prepara para un nivel que exige que llegues ahí por dentro, antes de llegar por fuera. José fue ungido rey antes de llegar al palacio. David fue ungido antes de derrotar a Goliat. La unción ya está sobre ti. Lo que necesita ocurrir ahora es el alineamiento interno. Dejar que quien eres en Dios sea más grande que lo que dicen las circunstancias. El elegido descubre que tiene herramientas reales y la claridad de que llegó el momento de poner todo en práctica de una vez por todas. Llega un momento en el viaje del elegido en que escuchar ya no es suficiente, es necesario hacer, y ese momento es ahora. Todo conocimiento que no se transforma en acción es solo entretenimiento intelectual, y Dios no preparó al elegido para ser solo un buen oyente. Lo preparó para ser un hacedor, un constructor, alguien que toma lo que aprendió y lo transforma en resultado concreto en su propia vida. Las parábolas de Jesús están llenas de esa lógica. El hijo pródigo no cambió de vida mientras se quedó pensando en la casa del Padre. Cambió cuando se levantó y fue. El siervo fiel no fue recompensado por haber planeado multiplicar los talentos, fue recompensado por haberlos multiplicado efectivamente. La diferencia entre quien vive las promesas de Dios y quien solo las conoce está exactamente en ese punto. La disposición de actuar, y actuar comienza con preguntas honestas, con una mirada valiente hacia adentro, con la disposición de enfrentar lo que está bloqueando. El Espíritu Santo está aquí para guiar cada paso de ese proceso, pero el primer paso necesita ser dado por el elegido. La primera pregunta que el elegido necesita responder con honestidad brutal es: ¿dónde en mi vida estoy actuando por miedo a no tener suficiente? No de forma genérica, sino específica. Es en el trabajo, donde entregas menos de lo que podrías porque tienes miedo de no ser reconocido. Es en las relaciones, donde guardas el afecto porque tienes miedo de hacerte daño. Es en los proyectos, donde pospones el lanzamiento por miedo. Toma un papel ahora, o abre el bloc de notas del celular y escribe 3 áreas de tu vida donde la escasez está actuando. No pienses demasiado. Escribe lo que venga primero, porque lo que viene primero es lo que el Espíritu Santo ya estaba señalando antes. Dios está hablando contigo a través de esas inquietudes internas, a través de esas áreas que incomodan,
a través de esos puntos que evitas mirar. El despertar espiritual comienza exactamente ahí, en el coraje de mirar hacia donde duele y preguntar, ¿qué quiere hacer Dios aquí? La segunda pregunta es igualmente poderosa e igualmente incómoda. ¿Qué decisión llevo postergando que, si actuara ahora con lo que tengo, podría cambiar el juego? Todo elegido tiene al menos una, esa decisión que lleva semanas, meses, a veces años en la cabeza, esperando el momento correcto que nunca llega. Puede ser la decisión de empezar el negocio que siempre quisiste, de matricularte en el curso que abrirá nuevas puertas, como una carrera en tecnología, de hacer el primer aporte en inversiones, aunque sea con poco dinero, de tener la conversación difícil que va a liberar una relación, de pedir el ascenso que llevas tiempo mereciendo. Escribe esa decisión, ponle un plazo. No lo voy a hacer pronto. Pon una fecha específica. El tiempo de Dios no es indefinido, es ahora, y ahora exige una fecha. La tercera pregunta toca algo que va contra la lógica de la escasez. ¿Qué recurso podría compartir hoy? ¿Una idea, una conexión que beneficiaría a alguien? Esa pregunta es transformadora porque obliga al elegido a salir de la postura de acumulación y entrar en la postura de generación. Piensa en una habilidad que tienes que alguien necesitaba ayer. Piensa en una conexión que podrías hacer entre dos personas. El ungido para un propósito nunca fue llamado a guardar, fue llamado a distribuir. Y cada vez que el elegido distribuye con generosidad, activa un principio que Jesucristo enseñó con claridad: andad y se os dará. La abundancia de Dios fluye a través de quien está dispuesto a ser canal, no reservorio. Ahora viene el paso más importante: hacer. No mañana, no la semana que viene. Ahora. Elige una acción pequeña y concreta que pueda tomarse en las próximas 24 horas. Solo una suficientemente pequeña para hacerse hoy, suficientemente grande para romper el ciclo de inacción, porque es exactamente así como el favor de Dios empieza a moverse de forma visible en la vida del elegido. No en un gran salto heroico, sino en un paso honesto, intencional y valiente dado en la dirección correcta. Las promesas de Dios son activadas por la fidelidad de la acción, y cuando el elegido da ese paso, algo empieza a cambiar no solo en las circunstancias externas, sino en algo mucho más profundo, en cómo se siente sobre sí mismo, sobre lo que es posible, sobre quién realmente es. Llegó el momento más importante de todo este viaje, y no está en el conocimiento acumulado, no está en las estrategias aprendidas, está en una única decisión que el elegido necesita tomar ahora. Mirándose por dentro con total honestidad, ¿voy a continuar siendo la misma persona? ¿O voy a decidir de una vez por todas que soy capaz de más? Porque todo lo que fue presentado hasta aquí no tiene ningún valor. El conocimiento sin decisión es como una semilla que nunca fue plantada. Tiene todo el potencial del mundo, pero no genera absolutamente nada. Dios está hablando contigo en este exacto momento, no por casualidad, sino porque el plan de Dios para ti exige este punto de inflexión, ese momento en que lo que sabes finalmente se transforma en lo que haces. Y ese momento es ahora, no existe hora más correcta. Llegaste hasta aquí porque algo en ti sabe que puedes más. Es el Espíritu Santo confirmando internamente lo que Dios ya declaró sobre ti. El ungido para un propósito no llega hasta este punto por accidente, llega porque fue guiado, porque fue preparado por Dios. La verdad que el elegido necesita abrazar hoy es que la mentalidad de escasez nunca fue tu identidad, nunca fue tu destino, fue una prisión construida por experiencias difíciles y miedos no enfrentados, y las prisiones fueron hechas para ser abiertas. Dios está preparándote para salir de esa prisión de una vez, y la llave está en tu mano. Lo que separa al elegido que transforma su vida es una decisión tomada en silencio, sin audiencia, sin aplausos. Es el momento en que la persona se mira a sí misma y dice en basta. Basta de actuar por miedo, basta de guardar cuando debería compartir. La gracia y el perdón de Dios cubren todo el tiempo perdido. El elegido no carga el peso del pasado, carga la promesa del futuro. Las promesas de Dios son sí y amén, menos, y están esperando solo que el elegido se levante y las reclame. Piensa en quién eras cuando empezaste y en quién te estás convirtiendo ahora. Algo cambió, una creencia fue sacudida. Ese es el despertar espiritual ocurriendo en tiempo real, con la suavidad y la precisión del Espíritu Santo, trabajando en tu corazón. El pueblo especial de Dios
se transforma de forma consistente cuando decide cooperar con el proceso. Significa honrar lo que aprendiste con acción. No estás solo en ese camino. Nunca lo estuviste. Dios está actuando en tu vida y Él no para hasta terminar lo que comenzó. Este es tu momento. Es tu momento ahora, con todo lo que tienes, con todo lo que el Espíritu Santo está confirmando dentro de ti. El elegido que decide actuar hoy, eligió salir de la escasez y entrar en la abundancia de Dios. Eligió actuar en lugar de dudar. Dios te eligió para más. Y ahora llegó el momento de que tú también te elijas a ti mismo. La historia que se va a contar, a partir de aquí, depende de una única cosa: lo que vas a hacer con todo lo que descubriste hoy. Llegamos al final de este viaje, pero permíteme decirlo con toda claridad. El final de este contenido es el comienzo de tu transformación. Todo lo que fue presentado aquí no fue por casualidad, no fue aleatorio, no fue solo un conjunto de ideas para llenar el tiempo. Fue un mapa, fue un mensaje de Dios, entregado de forma directa, práctica y poderosa para el elegido que estaba listo para recibirlo. Y ahora que lo recibiste, la responsabilidad es tuya. No la responsabilidad pesada que paraliza, sino la responsabilidad honrosa de quien fue confiado con algo valioso. El Espíritu Santo no te trajo hasta aquí para que cerraras esta página y volvieras a ser exactamente quien eras antes. Te trajo hasta aquí porque llegó el momento. El tiempo de Dios para tu vida se está cumpliendo. Y este momento es tu punto de inflexión. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? No mañana, no la semana que viene. A hoy hay, ahora hay. Con lo que tienes. Imagina lo que ocurre cuando aplicas todos los principios. Imagina cómo sería tu vida de aquí a 6 meses operando en la abundancia de Dios. Imagina tus relaciones, finanzas y salud mental si decidieras de verdad que la mentalidad de escasez ya no tiene lugar en tu mente. Esa vida no es un sueño distante, es una realidad accesible para todo elegido que decide cooperar con el plan de Dios. ¿Cuántas veces supiste lo que necesitabas hacer y no lo hiciste? ¿Cuántas veces el miedo habló más fuerte que la fe? Estas preguntas no son para causar culpa, son para causar movimiento, porque el ungido que reconoce el patrón tiene el poder de romperlo. Romper ese patrón comienza con una decisión tomada ahora, de que tus próximas acciones van a ser guiadas por la identidad que Dios estableció. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, pero tu disposición para recibirlas necesita renovarse todos los días. Significa construir una comunidad a tu alrededor que camina en la misma dirección, porque el hierro afila al hierro. Si este contenido tocó algo en ti, no lo guardes, compártelo, envíaselo a quien está atrapado en la escasez. El elegido no acumula, distribuye. Suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana hay una nueva pieza del rompecabezas esperándote. Nos vemos en el próximo contenido y que el favor de Dios continúe abriendo caminos en tu vida que ningún hombre puede cerrar.